¿Creéis que conocéis bien a vuestros amigos? Incluso del familiar más cercano quedarán siempre por descubrir aspectos esquivos a una mirada cariñosa. Si tenemos en cuenta eso, no puedo abarcar la distancia que nos ocupa con el resto de los desconocidos de este mundo. En un bar, en un metro, puede que tu compañero de tren sea el psicópata más sádico del mundo, pero el civismo le ha hecho parecer anodino. Le miras y solo ves a un hombre más que lee un cómic y sobrevive como puede en la metrópolis de mierda que le ha tocado vivir. Como usted, como yo. Pero nada más lejos de la realidad, aquellos seres son los últimos que prefieres en un cuarto a oscuras con una Biblia de piel humana. Bien hallado aire miedo, soy Iracundo Pérez. Presento, dirijo, escribo y concibo este novedísimo programa paranormal donde nos adentraremos en la psique del ciudadano traumatizado por eventos que sus dormidas mentes no están capacitados para entender. Son las 2:33 y empezamos. Iré Miedo es un programa de radio nocturno. También podrán encontrarnos como podcast con el mismo nombre y si bien es siempre una opción válida, os recuerdo que emitimos todos los miércoles de madrugada, es decir, el martes por la noche. Y solo disponible para aquel que desentrañe la frecuencia oculta que nos descubre. La zona siempre es Vallecas, el mejor barrio de Madrid, o al menos el que más me gusta. Como colaboradora, amiga técnica y discípula tenemos a Margarita Gordo. Buenas noches, Gordo. Buenas noches, es un placer. Te ha quedado un poco soso esta vez, pero me gusta que vayas variando el saludo. Una noche más, un testimonio nuevo. Hoy traemos algo muy especial, por lo menos para mí, porque el tema que nos ocupará hoy son las brujas. Hay mucha mitología en torno a ellas, tanta que es difícil separar lo magro de la grasa, pero lo intentaremos. Antes de ponernos en contexto, quería recordaros que seguimos recibiendo propuestas en nuestro correo iraymiedo@gmail.com para todos aquellos momentos de sus vidas que consideren necesarias un análisis esotérico. Gordo, explícanos qué testimonio has seleccionado para el día de hoy. Pues he traído una historia de brujas, como bien has dicho, aunque he de decir que es de brujas malas, no de brujas buenas. Y me hubiera gustado hablar de brujas buenas. Me gustaría distinguir el concepto. Gracias, Gordo, por sacarlo. Una cosa son las practicantes de magia blanca, con hechizos de protección, remedios curativos o incluso mujeres normales que se han acusado falsamente de brujas. Y otras son las peligrosísimas brujas, hechiceras de magia negra que tienen vínculos con demonios. Hay algunas incluso tan poderosas que han conseguido hacer pactos con lords y generales del inframundo. Pero de los brujos no se habla, y también hay hombres que practican la magia. No se habla porque son las élites. Hay una clara discriminación entre la magia negra de las brujas a la magia negra de los brujos. Pero, dicho sea de paso, las dos son malvadas y peligrosas. Sigue, Gordo, la historia de hoy. La historia de hoy es sobre un hombre, Rubén, 30 y pocos, que nos pregunta si se puede uno enamorar de una bruja, si existen sortilegios capaces de hacerle a uno perder el raciocinio y la dignidad. Gracias, Gordo. Comenzamos. Estaba tomando algo con unos amigos en el bar y de repente se me acerca un chico. A él le conocía de la universidad, de vista, de un trabajo que hicimos juntos donde nos pusieron un 8. A ella la acababa de conocer. Se llamaba Susana y la saludé casi por obligación. Por esos ojos abiertos, de pestañas infinitas que me puso cuando me vio. Mi compañero se llamaba Enrique, y él lo tuvo que decir 2 veces, una porque no me acordaba y otra porque no le oí bien. El chaval se alegró por encima de lo normal, un poco por el vino y un poco porque tiempos pasados siempre fueron mejores. Yo no tuve objeciones y me dejé llevar por una conversación impredecible. Total, no tenía nada mejor que hacer. Enrique me pilló con 2 amigos que no dudé en abandonar. Estaban discutiendo, y cuando esos dos discuten, no hay nada que hacer. Se enfrascan en sus insultos y pasan de mi cara, así que abracé la alternativa que me dieron y me dirigí a una sesión de reminiscencia adolescente. El chico Enrique, me preguntó si seguía trabajando en la tele y le dije que sí, que ahora estaba de cámara para un programa en directo. Conocía detalles sobre mi vida que yo no le había contado,
por lo que intuí que me había cotillado por las redes sociales. Sentí que yo para él era más importante que él para mí. Ya sabes, una de esas veces que alguien se acuerda de ti pero tú no tienes ni puta idea de quién es. La dinámica de la conversación era confusa. Enrique preguntaba algo sobre mi vida, aunque no sonaba pregunta, casi lo afirmaba. Yo contestaba dando algún detalle más, y entonces la novia me hacía una pregunta que en definitiva era la misma que había hecho Enrique, tal que así. «¿Entonces sigues de cámara en la tele?», preguntaba Enrique. «Sí, soy carne de cine», contestaba yo. «¿Trabajas en la tele?», insistía la novia. «Sí, soy cámara de un programa», repetía yo. «Pero entonces, ¿eres regidor?», me corregía Enrique. «No, solo lo hice un día. Faltó mi jefa y lo hice yo». «¿Cómo lo sabes?». «¿Qué es un regidor?», volvía la novia. Y este ciclo se repetía con cada nuevo pequeño avance de la conversación, tan imposible de controlar que yo me dejaba llevar. Y lo mejor era que cuando yo respondía a la novia y me dejaba algún detalle, Enrique se lo aclaraba y yo iba un poco pedo, he de reconocerlo, por lo que a veces me convencía de que nuestra relación en la universidad fue más profunda de lo que en realidad adoleció. La noche se terminó y me pidió el teléfono y yo se lo di, a él y a la novia. Y me piré a casa en un taxi para sufrir una resaca bobísima a la mañana siguiente. Y también a la mañana siguiente me lamenté de mi estampa porque hubiera jurado que le tiré los trastos a la novia de Enrique, que cuando fui borracho me arrimé mucho, la toqué el brazo e incluso la miré el escote, y yo no hago esas cosas, pero notaba como feeling con la chica, como que apretaba su cuerpo contra el mío, que ella se descubría el busto cuando veía que la miraba, se apartaba constantemente el cardigan descubriendo esa camiseta blanca escotada que poco hacía por tapar. Bueno, muchas señales que me hicieron envilecerme. Siempre con la resaca me tiro un día entero lamentando mis decisiones del día anterior. Hasta que volví el lunes a mi trabajo, a mi rutina, y me olvidé de todo esto, y ellos de mí, o eso intenté hacer durante 2 semanas. Pensar lo menos posible en ese día, en esa relación extraña, en ese contacto que podía forzar con ese amigo desconocido de mi temprana juventud, y esa chica que no conocía realmente, pero me tenía hipnotizado. Y lo hubiera podido mantener, pero un día me escribe la chica. No me acordaba bien de su nombre, y lo veo en el chat del móvil, y me acuerdo de que es Susana, y recuerdo sus ojos negros y su mirada inquisitiva, curiosa y gigante. Entonces me dice que si quiero ir a cenar a su casa, y yo no tengo claro si es una cita o es que también viene Enrique, y no me atrevo a preguntarlo. Acepto sin más, acepto pensando en esos ojos negros, como dentro de mi cabeza, como si yo no tuviera decisión en todo aquello, como si me diera igual si estuviera Enrique o Susana o los dos o ninguno. Yo acataría las órdenes de esa mirada que fijamente se me hizo insoportable de mantener durante la noche que la conocí y que me volvía a la mente mientras conversábamos por el WhatsApp. Vivía por la estación de Cartagena de Madrid, en el edificio de hormigón armado Las Torres Blancas, unos edificios que no son ni blancos ni más de uno, solo son uno gris enorme y bonito a su manera, con un nombre casi tan ridículo como su existencia. Subo por el ascensor a una planta 10 y algo, con unos techos altísimos y una decoración que me dio envidia. Vio la típica estantería de obra en medio del salón que divide en 2 partes, con libros a 3 metros de altura que no sé cómo los cogen, y los sofás de cuero tan suave y terso que se notaba que no habían usado con frecuencia. Entro por la puerta y camino por el salón como en un museo, a distancia prudente con el mobiliario, y entonces huele a comida, a ajo, a laurel, a tomate, y alguien me llama, dicen mi nombre. «Por aquí, guapetón». Era la voz de Enrique, y recuerdo que en la uni llamaba a todo el mundo así, y me siento más cómodo porque empiezo a acordarme de él, y ya no me siento tan extraño en esa extraña casa. Cruzo el umbral y les veo en la terraza, en una terraza en media luna, acogedora, con sillones de obra y cojines de colores, con velas colgadas y plantas invadiendo el hormigón presente en toda la infraestructura de la casa. Enrique está sentado en la mesa y me siento a su lado y me sirve una copa de vino y me alegro de verle. Me alegro un montón de verle porque eso quiere decir que no he venido a una cita con Susana y que por ende no soy una mala persona. Bebo un sorbo de ese vino y lo siento dulce y le digo qué rico y él me sonríe y recuerdo que veo la autopista abajo
y lejos, y no suena, como si hubiera una pantalla de cristal, y extiendo la mano a ver si hay un cristal o algo que evita que se escuche el rumor de la carretera, y me ve Enrique y me dice: «Tío, ¿qué haces?». «Pensaba que había un cristal», le contesto. Hablamos un poco de lo impresionante de la casa. Yo quiero sacar el tema porque no puedo asumir dónde me encuentro. Incluso pregunto el precio de ese piso y me dicen que no lo sabe, que es de Susana, que él solo vive allí. Antes de seguir con mi interrogatorio, aparece Susana con su pelo negro hasta la cadera y un plato de lasaña en la mano. Era impresionante ese pelo, no me había fijado en el bar, y me levanto y le doy 2 besos sin dejarla posar la lasaña. Y luego agarro la lasaña y la poso en la mesa, y entonces ella me da un abrazo en condiciones, como que no fueron suficientes los 2 besos del saludo, y me da un súper abrazo con todas sus fuerzas, y como mide bastante menos que yo, la vuelo el pelo, y vuela a hierbas del bosque y arándanos, pero no a una colonia falsa e infantil, sino un almizcle esponjoso que solo un arándano real que ha dormido con romero y tomillo podría desprender. Y tras el abrazo soy consciente de la cara que he puesto y siento vergüenza por el novio, pero él no me mira mal, sonríe como cuando me vio aparecer, no tiene pinta de molesto y me siento al lado de Enrique. Cojo mi copa de vino e intento calmarme respirando hondo y sorbiendo un buen trago. Susana se sienta enfrente de mí y como barrera tenemos al novio y yo lo veo bien. Y decido que voy a beber un poco, que esa copa de vino sería mejor que la gestionara para toda la cena, y veo que tengo media copa de vino y Susana me sirve otro techo. Y yo le quiero decir que no, pero solo la miro. Y ella me sonríe. Y yo quiero llorar. No sé por qué, pero en ese momento me siento tan acogido, tan extrañamente amamantado, que solo quiero llorar. Y tenemos una conversación amable sobre determinados temas, sobre lo que es el mundo de la tele, sobre los sueños que tenemos los 3 de cara al futuro, y me dan ánimos. Recuerdo que les dije que quería dirigir una película en el futuro y me animaron a ello. Y les conté varias ideas de guión que tuve y me dijeron que eran muy buenas y yo lo necesitaba. Y yo no recordaba a Enrique tan amable, tan bonachón, sin ira, sin odio, sin ninguna de las emociones que producen la envidia. Él se mostraba realmente agradecido por estar allí, con compartir el pan y el vino y reírnos, y yo me sentía en una nube, en ese trozo de cielo reservado para nosotros, sin ruido, sin frío. Y yo recuerdo que al llegar corría una brisa muy fría en la calle. Era una noche fresca de otoño, pero todo eso se había olvidado en esa pequeña terraza. Allí se sentía el verano, o mejor dicho, una temperatura absurdamente aséptica. Ni frío, ni calor, nada. Y sigo preguntando de quién era la casa, y por lo visto era de Susana, y pregunto cuánto costaba, o cómo es que no hacía frío, o cómo es que no se oía el ruido de la calle, o cómo es que la comida estaba tan rica, y cómo era que ese pelo negro parecía seda. Y parezco un bobo, que habla sin pensar, pero ellos son educados y no me dicen que me calle, solo se ríen y hacen bromas con todo, pero no me queda claro entonces cómo es que Susana tiene una casa tan cara. Cuando hablo de su pelo, se sienta a mi lado, se levanta, se da la vuelta a la mesa y se sienta a mi lado y me dice que lo toque. Y está suave, y me explica que hace un aceite especial y se lo pone después de lavarse el pelo una vez a la semana. Yo toco el pelo y noto como tiene aceite, pero es muy fino y brillante, y ahora me huele la mano a arándano y a tomillo, y le digo que sí es aceite de tomillo, y me dice que sí, y me sonríe. Y ya no se va de mi lado, se queda allí. Hemos terminado de comer y Enrique se levanta y se marcha por una botella de whisky. Y yo ya llevo 7 vinos y siento que voy demasiado borracho para beber una gota más. Pero no tengo que mear, y en lo que me pregunto cuándo tendré ganas, noto la mano de Susana en mi pierna, justo cuando Enrique está al fondo del salón, que nos puede ver si se gira. Ahí me toca la pierna Susana. Y parece inocente, pero levanta las yemas de los dedos y me toca solo con las uñas. Y esas uñas aprietan un poquito la pierna. Y atraviesa el pantalón, o lo siento así, como si me estuviera llegando a la carne. Y yo no dejo de hablar, pero sí de pensar, y bajo la mano. Y mi mano se vuelve un espejo de la suya. Y le toco la pierna, solo que su pierna está al aire, y subo sorteando la falda.
y le acaricio con un dedo esa piel suave, y luego con otro dedo, y luego con 3. Cada vez sube más el gesto. El vaivén de mi mano sube un poco por encima del muslo hasta que toco su ropa interior. Noto cómo está mullida, por el vello supongo, y noto que es blanca, que su vestido es azul pero que su ropa interior es blanca, y no sé cómo soy capaz de notar los colores con el tacto, pero estoy seguro de ello, y cuando vuelve Enrique con la botella elegida, yo retiro la mano con cuidado, y ella sigue una conversación que no va a ningún lado, y que ninguno de los dos escuchamos, y se aparta de mí, y dice que va al baño. Nada más desaparece Susana de la habitación, me noto más templado, me noto más callado, me noto más cansado, y me siento cabal por un momento, capaz de confesar mis crímenes, y cuando giro la cabeza para pedir disculpas e irme a casa a darme una ducha fría y recuperar la dignidad, me doy cuenta de que Enrique está también serio. Le pregunto si está bien. Me preocupa que me haya visto sobar a su novia y me dice que no. Para mi alivio no parece que tenga nada que ver con el asunto que a mí me reconcomía. Me tiene que contar otra cosa, pero no hoy, que otro día. Que hoy es un día de festejo, pero que ya quedaríamos y me contaría lo que me tiene que contar. Y antes de poder decir que me iba, Susana vuelve y se disculpa conmigo. Me dice que mañana tiene cosas que hacer y que agradecería que me fuera ya a mi casa. Y yo me pongo blanco de la vergüenza y siento que la he cagado. Que me han tratado bien y yo me he pasado 7 pueblos. No porque esté ligando con la novia de mi amigo o de mi casi amigo de la universidad, sino porque la chica no quiere absolutamente nada conmigo y yo le he metido mano. Soy literalmente un acosador y ella está súper seria y Enrique también. Y yo tengo claro que la culpa es mía y no rechisto. No pido perdón ni me justifico. Salgo del banco de obra y camino hasta la puerta, precediendo a la pareja. Enrique me da un abrazo un poco seco y masculino y ella me da 2 besos y un abrazo corto, cortísimo, que me sabe a nada y a un poco de arándano. Llego al ascensor y en lo que llega a mi planta me fijo en la puerta de la casa de la pareja, que tiene como un dibujo peculiar, como casero, como tallado por una mano hábil pero no profesional, y veo que es distinta a la otra puerta que hay en el rellano del vecino de ese piso, y me parece una excentricidad digna del enigma que me ha llevado esa noche a vivir algo tan extraño. Y me meto en el ascensor, bajo de ese trocito de cielo. Estaba respirando por la boca y noto que la cierro, que ya no estoy asfixiado, y cuando meto la mano en el bolsillo para sacar el móvil, veo que tengo algo en la chaqueta que no me esperaba. Hay unas bragas blancas. Volví a meterlas en el bolsillo y sonreí. Había acertado con el color, y eso era una victoria de algún tipo. Comencé a recrear el movimiento en mi mano durante los días posteriores. Movía los dedos como si volviese a rozar su entrepierna. Me venía a la mente cada vez que veía una nube, una almohada, una sábana blanca, un cojín, la leche. Cada vez que pensaba en el cielo, me venía ese tacto con la yema de mis dedos y perdía la cabeza. Comenzamos a hablar por mensajes. Empezó a escribirme y yo la contestaba a todo lo más rápido posible. Y ella me contestaba cuando tenía tiempo, cuando no estaba con el otro. Hablábamos de todo, pero nunca de la relación que teníamos nosotros dos. Eso era subtextual. Hablábamos de la vida, del mar, de los peces, pero nunca de que tenía sus bragas en el bolsillo de mi chaqueta y que me aceleraba tanto la idea de tocarla que no había podido sacar su ropa interior de mi bolsillo. Tras esa semana hablando, esperaba volver a verla, pero no salía el tema y me daba apuro sacarlo yo. Había intenciones claras por mi parte y estoy seguro de que ella las conocía, y había cierto filtreo por el mensaje, pero no me veía con la fuerza de proponer yo la quedada, puesto que era su infidelidad. Veía apropiado que ella diese el primer paso. No sé muy bien cómo me contuve de proponerlo. Lo deseaba y soñaba con ello. Me la imaginaba desnuda, me imaginaba cómo debía ser oler su boca. Me imaginaba tocando su pelo, pero supongo que en el fondo no me lo podía creer. Y no hice nada porque en el fondo soy un parado, o una buena persona, no sé cuál de las dos,
pero no hice nada hasta que ella lo propuso casi un mes más tarde de que ella me pusiera las bragas en el bolsillo. Así que me dice que si tomamos un café un miércoles por la tarde y quedamos, un café me valía, y no estaba seguro de qué me iba a contar, pero parecía diferente cuando me lo propuso, como que llevaba 2 días sin hablar conmigo y me esperaba que me dijera que esa tontería se iba a acabar incluso antes de empezar. Nos vemos en la parada del metro y me da un abrazo de los suyos y veo que tiene incluso las pestañas más largas que hacía un mes que nos vimos. También el pelo le ha crecido más y es más negro y más precioso y huele desde lejos, desde ella caminando por delante de mí con paso firme y yo desde atrás. Cuando el viento sacude un poquito su cara, sacude un poquito de ella y me da a mí, y se me queda tan adentro el olor que me mareo y me tengo que agarrar al ladrillo de Madrid para que me sujete la ciudad entera. En la cafetería me dice que ha cortado con Enrique, que lleva un tiempo pensándolo y que lo que hicimos no estaba bien, pero que se había dado cuenta de que ya no le quería. Que si sentía eso por mí o por cualquiera, era que no le quería. Y tampoco había que hacer daño a nadie. Yo tartamudeo y me pongo aún más tonto, como si me hubieran llamado un martes para recordarme que era mi cumpleaños y que todos mis sueños iban a cumplir antes de la hora de comer. Nos despedimos con un beso en la boca y me dice que si quiero ir el viernes otra vez a su casa, que si quiero, podemos quedar tranquilamente. Y yo no sé lo que dije, creo que no dije que sí, creo que solo perdí un poquito la compostura y la agarré fuerte como si fuera un niño pequeño y estuviera sujetando a su madre para no perderse. Y ahí se pira. Entro otra vez en el café y acaricio las bragas blancas que siguen en mi bolsillo. Y me tomo otro café, repasando mentalmente toda la conversación que acabo de tener, que sigo sin creérmela, como si me fuera a despertar en cualquier momento. Y es que en mi vida había sentido una sensación así. Tuve una novia durante 7 años y sí que tuve momentos de pensar mucho en ella, pero no me comía la vida, no me succionaba el cerebro y me dejaba completamente prendido de su palabra. Para mí ligar era tan simple como conocer y entender, apreciar y querer. Nada de ver con una obsesión malsana que te persigue por las noches, que se te pega por el día y te ignora cuando le viene en gana. Llevaba soltero 1 año y había tenido 2 rolletes que habían sido divertidos, pero eso que estaba viviendo no era divertido. No era nada más que pura locura, histeria inducida por el olor a un arándano y de un tomillo. Por lo que en un momento de lucidez, o porque soñé con Enrique muy enfadado conmigo, decidí que lo mejor era hablar con él, ya que no quería que se enterase por otros medios, y antes de que pasara nada, pues era mejor confesar mis sentimientos. Así que busco su teléfono, el que me dio el día que nos conocimos en el bar, o bueno, que nos reconocimos, y le mando un mensaje, pero no llega. Y le llamo por teléfono porque no me aguanto y me dice que el móvil está apagado o fuera de cobertura, y sospecho que me ha bloqueado. Porque se habrá enterado de mi indiscreción con Susana, así que me digo, venga, este es el momento de solucionar esta situación. Y llamo a un amigo de la uni, uno que sé que se llevaba con Enrique, y le pregunto y me dice que no tiene ni idea, que desde hace no sabe cuánto no habla con él. Así que llamo a otro y tampoco sabe nada, y de repente, de un día para otro, no puedo localizar al chaval este y hacer las cosas bien. Espero que Susana vuelva a tomar la iniciativa y me siga escribiendo, pero pasan las horas y no me escribe. Necesitaba que me especificara la hora y el día. Quedaban pendientes, que sí, que el viernes, pero ¿cuándo? ¿Dónde? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? La escribo para decirle lo mucho que me ha gustado verla, para abrir la conversación, pero no me contesta y sé que no debería haberla escrito tan rápido, que tenía que haber seguido con su juego y haberme dejado manosear como el pelele que era. Pero pregunté y no conseguí acelerar el tiempo y se quedó pendiente el mensaje. No había reacción alguna, ni un mensaje suyo, ni una llamada. Y me carcomía por dentro la posibilidad de haber fastidiado la oportunidad por mi impaciencia, haber parecido demasiado ansioso. Y al final me escribe en la madrugada del viernes, el mismo día, pero no me contesta a mi mediación informal, solo escribe para decirme que el viernes en su casa.
Y yo le digo que puede venir a la mía, pero ella no contesta y no vuelve a hablarme. No es una conversación, es como si ella hubiera dejado un mensaje. Y toda esa calidez que me profesaba días antes había desaparecido. Y entiendo que es porque acaba de cortar con su novio y se sentía culpable y prefiero dejarlo estar. Llega la noche y llego a las Torres Blancas con todo lo que me impone ese sitio, a su increíble casa, su increíble universo, en la que yo solo soy un polizón a la espera de que me descubran y me suelten al vacío, a la dura realidad. La puerta del portal estaba abierta y no tengo que llamar al telefonillo, y subo en el ascensor hasta su planta y miro el marco de la puerta que me parece tan interesante. Miro bien de cerca y me doy cuenta de que hay nuevos dibujos. No es que me acordase perfectamente de los dibujos que había el día que fui hace mucho tiempo, sino porque los nuevos tienen la madera levantada más blanca, que deduzco que son de creación más temprana en contraposición con las otras ya amarillentas, incluso oscuras, de la suciedad acumulada. En el futuro intenté recordarlos, pero me fue inútil. Fueron demasiado extraños como para ahora saber si estoy dibujando una de esas señales o inventándomela. En plena revisión, la puerta se abre y aparece Susana sonriente, y me recuerdo lo increíblemente inquieto que estaba por verla. Me hace pasar y esta vez no me lleva a la terraza, me hace sentar en el sofá de cuero que parece no haber sido usado nunca. Y me siento y ella se sienta frente a mí en el suelo, con las rodillas hacia un lado y el pelo trenzado hacia el otro. Y me pregunta mucho y me tiene entretenido hablando de cómo ha sido la semana. Y yo que quería preguntarle un montón de cosas pierdo el norte y me pongo a hablar de mí. Y entonces noto que huele a comida, huele a algo dulce que no puedo describir muy bien y le pregunto y me dice que es sorpresa. Entonces me mira desde abajo y empieza a morderse los labios según me oye hablar y yo me excito. Se me acerca gateando y me agarra el pantalón y yo estoy seguro de que es el momento en el que me despierto. De las muchas veces que había soñado con esta situación, ese era el momento en el que me despierto porque ni en sueños podría estar con una mujer semejante. Pero no me despierto, solo me pongo de pie y ella se levanta y me besa en la boca. La pierna izquierda me tiembla como a un perro que le rascan debajo de la oreja y eso solo me había pasado con los nervios la primera vez que besé a una chica. Y ella se ríe y es tan mona que pienso que me casaría con ella en ese momento. Y se va con la pesquisa de apagar el fuego y antes de irse me empuja para que me vuelva a sentar en el sofá. Cruje el cuero y me da miedo romper algo. Me fijo de cerca en el sofá y veo que el cuero es de un color vermellón muy llamativo. Y la alfombra que hay debajo tiene unos motivos muy intrincados, dorados, y me planteo qué coste era el más elevado, si el de la alfombra o el del sofá, y me pregunto si voy a acabar desnudo en algo tan caro. Y me da reparo, no quiero estropear nada con mi culo sudado, por lo que me voy a una silla que hay enfrente del sofá, que me parece mucho más barata y me hace sentir más cómodo, y a sentarme me quedo enfrente a un enorme cuadro que me intimida. Pero es que no es un cuadro, es como un fresco. Vamos, que han pintado sobre la pared directamente. Y me suena el dibujo que había en la puerta. Era como hecho por la misma persona, como una mezcla entre pintura rupestre y arte abstracto. Y decido que es una forma espantosa de decorar un salón tan caro, con círculos y rayas negras que le hacían sentir a uno ansiedad cuando lo miraba demasiado tiempo. Susana tarda en llegar y me levanto de puro nervio. Quiero que entre por la puerta y pienso en ir a la cocina, pero de camino la oigo que está tarareando, que está canturreando feliz mientras hace la comida y no quiero que me reprenda por no haber acatado sus órdenes. Así que voy al baño y listo. Para ahorrar tiempo y así lavaba un poco el sudor de la cara, que no sabía cómo era posible sentir tanto calor en esa casa, que era como si fuera agosto y estuviera encima del asfalto a las 2 de la tarde, lejos del octubre frío y lluvioso que se estaba viviendo ese año en Madrid. Camino hacia el baño, o lo que yo creo que es el baño, y veo que las luces no encienden. Y en el salón había luz, no sé por qué no se encienden la luz del pasillo, así que saco el mechero y me pongo a caminar a medio tientas. Y entro en un cuarto y toco el interruptor para descubrir que es inútil, y miro alrededor y veo una cama y poco más, y me salgo, y sigo en la búsqueda de un baño o un cuarto iluminado.
Llegados a cierto punto ya me daba igual y hay otra puerta y abro el pomo y paso y busco el interruptor, pero tampoco funciona. Y hay una cómoda justo debajo y miro por curiosidad. Y veo muchísimo polvo, nada que ver con el pulcro espacio del que venía, de ese salón lujoso y precioso. Esto es un cuarto desvencijado, como si hiciera mucho tiempo que nadie duerme allí. Salgo un poco más mosqueado y escucho que Susana sigue cantando y decido meterme en otro cuarto. Encuentro el baño, pero lo ignoro. Así que me voy a otra habitación, enorme, y con la luz del mechero voy revisando estanterías. Las mesas, las cómodas, y todo está lleno de polvo, a unos niveles que dejan en evidencia que nadie ha vivido en esa casa en varios años. Entiendo que debe ser algún tipo de casa heredada o familiar y que no vive allí de manera continuada, solo ocasionalmente. Hasta ahí bien, supongo, pero en el crepitar del mechero noto una sombra al fondo del pasillo. Me giro y veo que hay un hombre de pie en una esquina, mirando la esquina. Me acerco para distinguir bien si es una sombra de algo, si hay alguien, si es un abrigo en una percha, cuando oigo un chillido. Susana gritaba, continuadamente, como un chillido de susto, un sonido constante como si pulsara el botón del pánico de un ascensor, y corro por el pasillo para ver qué pasa. Entro en el salón y Susana me mira, con la cara descompuesta, con la boca abierta y deja de chillar solo unos segundos después de que la pregunte qué pasa. Me da miedo acercarme y ella me grita que dónde estaba. Y yo digo que en el baño. Y ella respira hondo, como unos 5 minutos. Muy largo, mucho tiempo. No dice nada. Y yo no tengo huevos a abrir la boca. Se gira y se va a la cocina y me quedo en vilo sin saber si hablar con ella o irme por la puerta. Pero me acerco a la cocina. Ella está en la encimera, apoyando las manos y con la cabeza caída adelante, llorando silenciosamente. Y yo voy con miedo a molestarla, pero las lágrimas son mi punto débil y me acerco y la toco la cintura. Entonces se gira y me besa. Me besa con la boca llena de sal y pienso que le he hecho daño y que lo siento mucho y me pongo a suplicar su perdón. Y ella no habla, solo me besa con esa boca de marisma. Y me llega el olor a arándanos y tomillo y me mareo un poco. Y me alejo y ella me sonríe y se desanuda la blusa blanca que lleva. Tiene un nudo en el escote y lo deshace mientras me mira. Y se muerde el labio y se descubre el busto. Y sé que ahí es otra vez, que es otra de esas veces que despierto. En todas las veces que he soñado esa situación, me despertaba antes de verle el cuerpo. Pero parece que esta vez va a acabar, y se le ve el sujetador blanco, y yo tengo que abrir la boca, porque soy un pedazo de imbécil. Le digo que si hay alguien más en la casa, que he visto a alguien en uno de los cuartos. Se recoge la blusa y me pregunta que dónde he entrado. Y yo le digo que en el baño, pero que me metí en otro cuarto porque estaba oscuro y vi a una persona. Y me dice que es mentira, que la estoy intentando meter miedo y que soy un cabrón. Yo me quedo muy confuso y hay un silencio muy largo. Y no recuerdo nada más. Recuerdo que me desperté al día siguiente en mi casa con resaca y eso que no había bebido absolutamente nada. O sí, no lo recuerdo. Y llamé a Susana al móvil, pero nunca me lo cogió. La volví a llamar un mes después, pero me lo cogió otra persona. Se había cambiado de teléfono, o yo qué sé. La perdí la pista. Fascinante, sencillamente fascinante, Rubén. No eres ni el primero ni el último que cae bajo el embrujo de una mujer poderosa. Es algo propio del ser humano. La magia y su manipulación se nos es desconocida, pero me alegro de que pudieras recuperar algo de cordura y salir de esa situación. Yo creo que era más que evidente que esa mujer era peligrosa. Debería haber cortado contacto desde el primer día. Es fácil entender lo que está pasando porque nos lo cuenta desde el final, desde el punto de vista del que tiene uno cuando sabe la verdad, pero durante la acción es imposible dilucidar si lo que entendemos de la realidad es una deducción detallada o simple paranoia o estupor nocturno. Hombre, pero cuando le das las bragas en la mano con el novio delante,
Hay más señales, no hace falta. Perdona que te corte, gordo, pero insisto en que no es tan fácil. Así que cambiemos de tema. No quiero que sigamos con el juicio de su intromisión romántica. Esto no es un programa rosa, es un programa de esoterismo, así que hablemos de magia. Me parece bien, porque además tengo una duda. ¿Y el novio de la bruja estuvo siempre muerto? Es posible que fuera un familiar de la bruja. Vamos, que cuando una persona consigue cuando la bruja consigue que una persona le ceda su alma, hay veces que la guarda para futuras ofrendas a otros demonios o deidades, pero también puede encariñarse de ellas y mantenerlas a su lado. Incluso a veces puede proyectar esa presencia a voluntad para utilizarla para macabros juegos sociales. Yo creo que el novio llevará desaparecido años, como mascota de la bruja esta durante muchísimo tiempo. De hecho, tenía una sospecha y la hemos podido confirmar porque hemos buscado el anuario del año que Rubén se graduó. Gordo, dinos qué has encontrado. Bueno, nos pusimos en contacto con Rubén y nos facilitó el anuario de su año. Tras una investigación de los alumnos de esa promoción, hemos sacado 2 datos relevantes. Uno, que Rubén desapareció justo al acabar la universidad. Muchos de sus amigos hablan de ausencia y no de muerte. No usaba las redes sociales, no tenía buena relación con su padre, que era de Argentina. ¿Y no la has encontrado a esa supuesta novia? No, porque no era de su promoción. Por lo visto comenzó a salir con una chica de otro curso y de otra carrera, que iba al campus frecuentemente, pero nadie recuerda bien ni su cara, ni qué estudiaba, ni nada. No hablaba mucho y no se la traía a eventos sociales. Esa habilidad me fascina. Hay un ritual de entropía social que hace que los recuerdos de la gente durante el ritual sean confusos y esquivos, como que nadie recuerda tu nombre, tu cara, tus rasgos, solo detalles ligeros. Y no es un ritual sencillo, no por la liturgia propia del hechizo, que es muy sencilla, sino que hay que ser muy lista para poder salir a la calle con ese ritual activo. Porque como que no puedes interactuar demasiado con nadie, tienes que tener cuidado con los coches, con los conductores, con la gente andando por la calle. Es muy incómodo ese ritual. Suena a pesadilla. Sí, de hecho he conocido a gente que lo activa sin darse cuenta. Imagina lo fácil que es realizar el ritual. Pues de la bruja no hay más pistas. Bueno, yo por mi parte he contactado con el dueño de este relato y le pedí algún detalle más de la susodicha dama, porque creía conocerla y me dio datos que describo aquí como bajita, morena, ojos oscuros, olor a arándanos y tomillo, delgada pero voluptuosa y mágica. Esto último lo sobreentendemos. Efectivamente es una bruja de una leyenda madrileña, o al menos esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes, pero se supone que hace unos 40 años, en los 80, en plena histeria ocultista vallecana, nos vimos ante varios casos de sacrificios humanos, y uno de ellos fue el de una chica con estas mismas características. Leo la noticia recolectada en El País de 1981. Susana, una joven desaparecida de su casa hace 3 semanas, es encontrada, para desgracia de sus padres, en el Cerro del Tío Pío, en un estado de embriaguez. La joven falleció al poco de comenzar su traslado al Hospital Gregorio Marañón. Se sospecha de un grupo de ocultistas que escaparon tras la llegada de los agentes municipales. La joven tenía pinturas extrañas en el cuerpo con sangre de animal todavía indeterminado. Podríamos estar hablando de la misma Susana, esa es mi teoría, pero bueno, igual es una coincidencia, igual es el nombre que ha decidido esta señora apropiarse, no lo sé. Es mucho suponer todo esto y habrá que esperar a recibir nuevas noticias. Si conocen algo ya saben que tenemos nuestro correo a su disposición. Por favor, gordo. iraymiedo@gmail.com. Y lo dejamos por aquí. Me despido de ustedes. Y yo también me despido de ustedes. Vale, sí, y muy bien, gordo, yo también. Buenas noches y buena suerte.